Continuamos, amigos y amigas, en Ustedes Mi Cómplice, temporada 12. Nos vamos a dar un lujazo de entrevista, lo tenemos del otro lado, Valen, ¿no? Bueno, por primera vez hablamos con él en 2015, luego de que gane el premio a Mejor Actor en el Festival de Venecia por El Ciudadano Ilustre. Me acuerdo que lo llamé España. 2021 nos atendió por segunda vez y ahora recién llegadito a Argentina a punto de ponerse ahí a filmar. Vamos a hablar por tercera vez. Es un placer enorme recibir a este enorme actor argentino que es Oscar Martínez. Hola Oscar, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas Te voy a noches. hacer una, te voy a hacer una pequeña corrección. Fue Sí, 2016, no fue 2015. 2016, 2016, tenés razón. Que hablamos que estabas allá en España. Claro, pero porque dijiste lo de Venecia fue 2016. 2016, Qué perfecto. memoria, muy bien. Bueno, Oscar, che, bueno, de entrada agradecerte mucho. Sabemos que estás recién llegado acá al país por entrar a filmar. Quiero preguntarte hasta donde puedas contarnos un poquito cómo viene esa filmación, qué es lo que vas a hacer para contarle a la gente y qué expectativas tenés. Bueno, es una película para la plataforma nacional de Netflix, Sí, Ujú. eh, escrita y dirigida por Marcos Carnevale. bien. Se va a llamar El último gigante y es el reencuentro de un padre y un hijo después de muchos años. No quiero contar la trama porque si no estoy expoliando la película. No, obvio. Qué Eh, bueno. Y me imagino, al margen de, bueno, toda la experiencia, todas las películas que tenés, quiero preguntarte, a la hora de que te llegue un guión, una película para hacer, que te deben llegar un montón, ¿cómo sos para elegir en qué proyecto te embarcás? ¿Qué cuestiones ponderás hoy en día para decir esta peli sí, esta peli no? Bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas, no solamente el guión, pero el guión eh, es la base fundamental, digamos, ¿no? Sí, El guión me tiene que pasar lo que pienso que te pasa cuando ves una peli, digamos. Me imagino la peli y si la historia me conmueve, me interesa, me interpela, no sé, en ese caso seguramente tengo en cuenta la posibilidad de hacerla, pero también depende quién dirige, depende quién produce, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Porque bueno, a veces te pueden traer un buen guión, pero no confías mucho en el director o en la producción, entonces son una serie de factores, claro, dentro de las cuales, como te dije, la primera y primordial es el guión. claro. Un buen libro. Sí. Oscar, y ahora que mencionas el tema este de los directores, además de los guiones, ¿hay algún director o actor con el que sueñes con trabajar? Eh, Laburaste con muchos, pero algún pendiente debe haber. no, a ver, no. Hay un director relativamente joven español que se llama Sorogoyen de apellido, Sí. que es el que hizo Asbestas, el que hizo. Y la verdad es que me gustaría mucho trabajar con él. Mm. Eh, y después, bueno, me gustaría, no sé, digamos, trabajar mm, de nuevo con directores con los que he trabajado, como Damián Gifrón, Mm. por ejemplo, como Juan José Campanella, Claro, como Gastón Duprat y Mariano Con, porque sé cómo me siento trabajando con ellos, me encantaría. claro, claro. A mí, Oscar, lo que me pasa a la hora de ver tus laburos, bueno, yo soy muy fana del cine por mi viejo, que me inculcó de pibe mirar cine, pelis, series. Eh, si uno ve tus laburos, Ciudadano Ilustre, Relatos Salvajes, Koblik, Bellas Artes, ahora más reciente, un montón de películas que has hecho, a mí me parece algo interesante tuyo que son personajes muy diferentes entre sí. Yo estas películas que nombré, tu personaje no tiene nada que ver uno con otro. Y eso me parece un valor agregado muy interesante. Y te quiero preguntar si te gusta esto de encarnar personajes tan heterogéneos, tan distintos entre sí. Sí, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Viste, pues a mí, bueno, siempre quise ser ese tipo de intérprete y a mí los intérpretes que me gustan, digamos, que me han gustado siempre son esos que me sorprenden. Después hay actores, intérpretes en general, hay actrices también, ¿no? Que hacen más o menos siempre lo mismo, pero Mm. tienen un gran magnetismo y
sobre todo en cine se da mucho eso, y se los convoca mucho y la gente los compra, digamos, ¿no? No le piden, siempre está como la personalidad del actor delante de la del personaje. A mí me gusta que no sea así y me gusta poder eh, encarnar por eso personajes disímiles. En algunos casos, bueno, el personaje del comisario Velarde en Koblik Sí, llega al punto de que había gente que no me reconocía y que se daba cuenta de que era yo con los créditos finales de la película. Te digo totalmente, porque me lo han contado, ¿no? Ese es el absolutamente. mejor elogio que se le puede hacer a un actor, para mi gusto y para el tipo de actuaciones que a mí me gustan. Qué lindo, qué lindo. Coincidimos en eso entonces. Oscar, el año Sí, viste, hay pasado, actores en el sí, mundo entero, sí, actores que vos los ves y que tienen un rango muy estrecho, ¿no? Digamos, en el cual, bueno, en unas se ponen, se dejan el bigote, en otras se lo quitan, en otras se dejan la barba, pero que en definitiva hablan siempre igual, miran claro. igual, digamos, terminan siendo ellos más que el personaje. Claro, Debe ser claro. muy divertido también. Hoy en día también hay mucho maquillaje y mucho más por ahí que antes y eso hace un poco jugar, ¿no? A ponerte en la piel de otras No creas, personas y no creas, ¿eh? Antes Mira, siempre hubo. mira, Sí, me es verdad sorprende. que ahora hay efectos especiales Mm, increíbles, pero yo me refiero a cambiar sin necesidad de eso, en todo caso, ¿no? claro, que sea como un O que eso agregado, sea pero, que eso sea un valor agregado, pero no que exacto. sea de esta manera yo cambio. Esto es lo que digo, que hay actores que no cambian nada Mm. y que bueno, simplemente en una se dejan el bigote, en otras se lo afeitan, en otras, yo sé, ¿no? Pero que son siempre ellos, ¿Y hay algún tipo de ¿no? personaje que te guste hacer más o que sea más Oscar Martínez que el resto de las caracterizaciones que realizás? No, no, y a mí me gusta que el personaje me sorprenda y Ujú, que no tengo una preferencia especial por un tipo de personaje, porque, bueno, a ver, es una generalización de hablar de los personajes. Cada personaje mm, es una persona y si es una persona no hay dos personas iguales en el mundo, ni claro. siquiera dentro de una misma familia. Entonces, cada personaje tiene su especificidad, digamos, y sus rasgos que son intransferibles Claro. y que son de esa persona. Entonces, las buenas actuaciones en general tienen eso, que los personajes están acabados a ese punto, digamos, ¿no? Claro. Donde Y- lo pequeño, lo sutil, se nota y es importante. el año pasado, Oscar, se cumplieron 10 años de Relatos Salvajes, esta enorme película donde, bueno, interpretás este padre poderoso que es protagonista de una trama, bueno, muy compleja, pero que debe ser, no debe ser tan extraña, debe ser bastante común en nuestro país y en otros tantos países. Quiero preguntarte cómo compusiste este personaje en una película tan particular como fue Relatos Salvajes, que son historias separadas una de la otra. ¿Cómo fue cuando te llega el libro que decís que tanto ponderás a la hora de la actuación? ¿Cómo fue cuando te llega este tipo que está metido en un tremendo problema? Mira, a mí me encantó, por supuesto, Damián me llamó, yo no había trabajado nunca con él, Sí. me dio la posibilidad de elegir entre dos historias, nunca dije ujú. ni diré cuál era la otra. Ay. Yo leí el guión y a la nada, a la media hora me había devorado el guión, había elegido esta historia, la de ¿Te este fue fácil padre. elegir? Sí, sí, muy fácil. Y porque para mí es la mejor de las historias en el sentido de que es como un largo acotado. Claro. Sí. ¿No? Es un guión completo. Mm, Y a la media hora te digo eso y enseguida al rato vivíamos en el mismo barrio, nos encontramos en un bar emblemático de aquí de Buenos Aires, de Recoleta, y me tiré de palomita, digamos, no tuve ninguna duda. Y en cuanto a cómo lo hice, bueno, Damián es un gran director. mm, Eh, Me dio algunas consignas. eh, Pero recuerdo, por ejemplo, una que fue muy importante, que fue cuando él intenta sobornar al jardinero, mm, Sí. porque lo que no quería Damián, con mucha inteligencia, era que hiciera un villano. claro.
es decir, que fuera un HDP el señor, ¿no? Claro, claro, Entonces me dijo, no, es un tipo que tiene prestigio social, claro. a lo mejor tiene una fábrica, pero es un tipo querido por la gente que trabaja para él, es un tipo con una línea de conducta ética. Claro, Y me dijo, vos podrías haber arreglado, vos al jardinero lo puedes arreglar con $30.000. claro. Y le ofrecí $500.000. Claro. Es decir, la culpa que tenía este hombre. Eso Claro, fue muy que importante, se vea más porque como un hombre que estaba en una eso habla situación del, compleja, claro, que no hubiera hecho en otra situación, no era un tránsfuga, claro, no era un tipo acostumbrado claro. a negociar este tipo de cosas, Mm, ni a extorsionar, ni a coimear, ¿entendés? mm, Entonces eso ya te habla de un carácter, de una manera, entonces, por ejemplo, recuerdo eso, ¿no? Eh, y me pareció formidable. mm, Y después también, cuando hay una frase que se hizo icónica, que mm. incluso han hecho memes con eso, que es, muchachos, se terminó, no hay nada para nadie, cuando el Sí. personaje se va para la planta alta y se mete en el baño y sube la música, ¿no? Y yo le dije, ¿está de verdad pateando el tablero? ¿Está dispuesto a patear el tablero y que el hijo vaya preso o está negociando? Las dos cosas, me dijo. Claro. Interesante. Está, wow. Es decir, se Interesantísimo. jugaba la última carta y al final lo logra. Digamos, él logra que le rebajen el choreo, ¿no? Entonces, ese tipo de consignas este, Un laburito finísimo. son muy importantes Mm. cuando decís, porque bueno, te iluminan respecto al comportamiento del personaje. Y hablando de las dos cosas, nombraba El Ciudadano Ilustre, que película que para vos debe ser especial, al margen de todas, porque te dio este premio que es muy impresionante, porque no hay argentinos que hayan ganado. Si no estoy equivocado, sos vos y otra persona más que solamente en Latinoamérica ganó este premio de Venecia, ¿no? Según tengo entendido, en Latinoamérica nadie. Nadie, perfecto. Y No, quería... en España, Ah, en España, yo fui el segundo de habla hispana, de porque habla el único que hispana, lo había Ahí ganado está. en España era Javier Bardem. Javier Bardem. No lo había ganado Sacristán, no lo había ganado, en fin, gente, Fernando Fernán Gómez, gente muy importante, ¿eh? No lo habían ganado. Y Yo fui el segundo de habla hispana, pero según me dijeron a mí cuando me lo entregaron, en Latinoamérica no lo había ganado nadie. bueno, me imagino lo que va a representar eso. Y hablabas recién de, cuando hablábamos de Relato Salvaje, de esto de las dos cosas. Lo que tiene esta peli, ¿no? El Ciudadano Ilustre, que al que no la vio se la recontra recomendamos. Ese personaje entrañable, que es un tipo que, para hacer una analogía con el personaje de Relatos Salvajes, los dos tienen la característica de que hay momentos que empatizás con ellos y hay momentos que no. Porque en El Ciudadano Ilustre es un tipo que vos decís, estoy de acuerdo con él, y después tiene algunas actitudes que decís, no quiero ser amigo de este tipo. Sí, Eso es también algo rico en el personaje, manejar esta ambigüedad para sí, por generar... supuesto, porque eso indica que así como uno como espectador tiene contradicciones, los personajes también las tienen, porque todos las tenemos, Tal cual. Claro, ¿no? Entonces, pero por otra parte, eso que señalas es un rasgo muy típico de los personajes de Gastón y Mariano. Claro. Es más, te diría que hasta es deliberado. eso. Cualquier película que veas de ellos, cualquier serie, vas a ver aspectos en los que coincidís con el personaje, te lo querés llevar a tu casa y de golpe te sorprendés diciendo, ah, no, pero es un hijo de... No, ¿eh? A mí me sorprendió con Bellas Artes, por ejemplo. Yo decía, lo van a odiar. La verdad que tiene un perfil muy odiable, es odioso, es antipático, es soberbio, es ermitaño, vive solo con un gato. Bueno, sin embargo, la gente al Instagram me decía, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Es decir, ¿por qué? Porque a veces esos personajes lo que tienen es que son Mm, capaces de decir lo que uno querría decir y no se anima. claro. Claro, te interpelan. Cuando el padre con el chico tetrapléjico lo va a ver para pedirle $10.000 y él le dice, le larga ese monólogo donde lo pulveriza, ¿no? Sí.
Yo me acuerdo que terminé de rodar, eso se hizo en plano secuencia, es decir, sin ningún corte, y dije, qué placer, si uno pudiera hacer esto, porque uno no lo hace. Lo pensás, a lo mejor, pero no lo llevas a cabo. Ah. Y lo mismo con el personaje de Bellas Artes, que de golpe dice cosas, viste, que decís, uy, este tipo, bueno, pero que son cosas que muchos querríamos poder decir de la misma manera, pero tenemos en cuenta las convenciones sociales, las conveniencias personales, una serie de cosas por las cuales no estamos dispuestos a correr el riesgo de pagar el costo de decir esas cosas. Claro, Totalmente. Y estos claro. personajes no. Entonces terminan siendo catárticos para el Mm. espectador. Es Claro, por eso claro. que los quieren. Sí, sí. Además, esto que nombrabas recién de esta escena con el chico ahí en la película El Ciudadano Ilustre, los argumentos que dice él son muy sólidos. Lo que dice tu personaje es como que es impactante, pero es muy sólido. Es lo que decís vos, es lo políticamente incorrecto, o sea, nadie lo Pero es de una diría, lógica de hierro. pero es una lógica, vos decís, no veo lógicas no veo En fallas fallas. en su lógica, ¿no? Claro. Y yendo a otras pelis, trabajaste, bueno, también en competencia oficial, ¿no? Yo de chiquito tengo 38 años, Antonio Banderas, Penélope Cruz, son, bueno, uno que vio películas, dice, son estrellas, estrellas. Y vos laburaste con ellos, ¿no? Vos laburaste con ellos. Quiero preguntarte el día a día, ¿cómo es en el set de filmación ahí? Además, fuera de la escena que nosotros vimos, lo que no vimos. ¿Qué onda Antonio Banderas y Penélope Cruz ahí tomando un cafecito a la espera de grabar? No, a ver, digamos, ellos casi que me pidieron para la película, eso en primer lugar, Qué ¿sí? interesante. Cuando Gastón y Mariano me nombraron, ambos dijeron que sí. A ver, eh, la verdad es que el trato que tuve es como si fuera Anthony Hopkins. Si te tengo que decir la verdad, Claro. espero que esto no suene soberbio, porque es la pura verdad. No, lo que te pasó. No. A ver, yo un día estaba en mi casa, acá en Buenos Aires, cuando vivía aquí, cocinando, Mm. y me entraron a llegar WhatsApps, y eran Penélope y Javier Bardem, que acababan de ver El Ciudadano Ilustre en su casa, ¿sí? Sí. Mm. Y las cosas que me dijeron jamás las conté, son irreproducibles, ¿sí? A tal punto que en el año 2017, yo había filmado en el 2016 Toc Toc, Sí. allá en Ujú. España, que fue el año de Venecia. En el año 2017 se le hace un homenaje a la mamá de Javier Bardem, a Pilar Bardem, una actriz legendaria, sindicalista de actores en España, a la que yo había conocido y tratado bastante, igual que a Javier, cuando fuimos a hacer art en el 2003 con Ricardo y con Germán. Entonces le hacían ese homenaje porque estaba malita, como dicen allí, de hecho sobrevivió pocos años Sí. a ese homenaje, en el que cantaba Serrat, cantaba Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, bueno, había testimonios de mucha gente, y después había un VIP, y a mí me pusieron una pulserita para ir al VIP después, que era por supuesto reducir gente, ¿no? Sí. Ahí había 3.500 personas, y en el VIP habría, qué sé yo, no sé, 60 como mucho. Entonces entro, era un barcito en forma de L, y estaba Javier en la barra y me dice, mi mujer te está esperando allí. Y cuando yo doblo, estaba Penélope sentada con Aitana Sánchez Gijón, se paró, empezó a hacer como reverencias, así muy graciosa, agarró una silla y me dijo, tú te sientas aquí, Ah, al lado listo. de ella. Y me entró a preguntar sobre Mariano y sobre Gastón, y me expresó su deseo de trabajar con ellos, del mismo modo que Javier. Me tuvo 1 hora y media interrogándome. Cuando yo vuelvo a Buenos Aires, en una conversación con Gastón por teléfono, digo, che, mirá, te digo que Penélope y Javier Me quieren muero. trabajar con ustedes. Entonces le conté. Me dice, bueno, ¿vos tenés algún problema en darme el teléfono de Javier para que yo los pueda llamar? Le digo, no, ningún problema, si ellos me dijeron, así que ¿cuál es el problema? Le pasé el teléfono de Javier. Así nació Competencia Oficial. Mirá vos. Fa. No, Esa es la historia de Competencia Oficial. Ellos lo llaman, van, se ven en España y había 2 proyectos distintos.
Uno era competencia oficial y la otra era una historia diferente, Ujú. que bueno, eligieron hacer esta. Entonces, cuando llegó el momento de que, de que estuviera, de que estuviera yo, porque iba a estar Javier y se cayó por una serie que no Sí, podía hacer la película. Cuando llegó el momento que, bueno, estaba ya Antonio, que también me conocía, Antonio me había visto a mí acá en teatro en el año 93 haciendo Relaciones Peligrosas, en Buenos Aires con Cecilia Roth. Y por otra parte, obviamente, también conocí al Ciudadano Ilustre. Ellos me nombraron y dijeron que sí, que fuera yo. De modo que cuando yo entré y trabajé con ellos, en realidad para ellos la estrella era yo. claro. Aunque suene muy raro, pero de verdad te lo digo. Mm, Si Penélope dice unas cosas de mí que no, yo no puedo reproducir, porque me da vergüenza. Entonces, la Genial. verdad es que fue muy de igual a igual y me mm, sentí muy cómodo eh, y nada. Yo con Antonio terminé siendo muy amigo, somos mm. muy amigos, qué sé yo. No tiene nada de tan particular, digamos. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo porque, viste, uno a veces piensa, nos pasa a nosotros que entrevistamos gente muy grosa, como vos, y nos pasa esto de hablar con ustedes y decir, qué loco, uno ve como si fuesen algo, ¿no? Como muy lejano y, sin embargo después hablas y son, no sé, personas totalmente, no sé Humanas. cómo decirlo así. Claro, nadie se Claro, uno lo ve imaginaría. como extraterrestre porque uno dice, claro, son tipos muy talentosos y nada, un placer, ¿no? Te consulto, Bueno, Oscar, muchas gracias. más o menos qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ser una persona pública, sacándote un poco del rol de las preguntas, digamos, de tu carrera en sí. Bueno, lo que más me gusta es el afecto que recibo de la gente, el cariño, Hmm, Claro. eh, la admiración y eso hmm, que te expresan, bueno, también, pero sobre todo hmm. que la gente te diga que te quiere, que Qué loco, ¿no? significas algo Claro. emocional en la gente. Oscar, te amo, de golpe te dicen eso y decís, pucha, es demasiado, Bueno, yo acá voy a ¿entendés? Porque, decir, te voy a elevar la apuesta porque voy a decir que mi mamá me está diciendo que ella, no solamente, ella está enamorada de vos. bueno, yo no hablaba de ese tipo de amor. No, no, Este, enamorada es la palabra que usó. Así bueno, que, bueno, le mando un beso grande. Y lo que no me gusta ahí, lo que me gusta es que a veces se presta muchos malos entendidos, Claro. ¿no? Y sí, Y lo que empeoró hasta el colmo, eso son las redes, sí. claro, claro, sí. ¿no? Esta cosa de amigos y enemigos y de bandos y de blanco o negro y de que Hmm, dijiste tal cosa y entonces hay un montón que están dispuestos a matarte, hmm. ¿viste? Mucho O a hate. Total. injuriarte o a, ¿viste? Que es espantoso, ¿viste? Hmm, Pero la verdad es que como lo que más recibo es lo que dije al principio, el eh, cariño. bueno, es cariño, es respeto, un agradecimiento que yo digo, no, es que no tienen nada que agradecer, yo hago lo que me gusta y encima Claro. soy un privilegiado bueno, y tengo un lugar preferencial en la profesión que es muy difícil Hmm, y no soy yo el que tiene que estar agradecido. Pero bueno, la gente tiene esa virtud además, ¿no? Esa desmesura de agradecerte, gracias por lo que nos das, ¿no? hmm. Soy yo el agradecido. Pero bueno, Para ir cerrando, Oscar, hoy nombraste a Marcos Carnevale y no te puedo no nombrar esa película entrañable que hiciste con Rodrigo Lazarna, que pasó por acá también. inseparables. Mm, Sí, ese personaje, ese tipo que hablábamos hoy de los personajes diversos, qué interesante, ¿no? Ese tipo que por un lado, un tipo súper rudo, estructurado, cerrado, y cómo la cuestión de la conexión humana, ¿no? Lo puede terminar abriendo y le puede terminar cambiando la vida. Es súper. Pasa mucho lo que nombraste hoy cuando hablabas de los personajes, de cómo se va viendo en una hora y media o 2 horas lo que dura la película, cómo se va viendo el cambio del tipo. En los dos.
En los dos, exactamente, los dos. Porque los dos, en realidad, eso ocurre con ambos. Es simétrico. Es una historia de amor. Sí, absolutamente. Y además es una historia real. Sí. Mira, yo vi esa película en su momento y la vi en plataforma, la vi en mi casa. Y me morí con esa película, me encantó. Cuando unos años después me llama Marcos, que es muy amigo mío, somos muy amigos, y me dice, voy a hacer, y me ofreció la película, no sabes, la alegría que sentí, la alegría que experimenté, porque ya te digo, yo estaba enamorado de la película, de la original, de la francesa, y creo que bueno, que hicimos una historia que después, bueno, ahora se hizo en Estados Unidos, se hizo en la India, o sea, ya hay varias remakes, ¿no? Mm. Este, y les voy a contar algo para terminar, Sí. que, bueno, la película en Francia es una película de las más taquilleras de la historia y ha quedado así como aquí, no sé, Relato Salvaje o La Tregua, Mm. o no, esas películas que quedan. Bueno, todos los años acá en Buenos Aires, la Embajada de Francia, como los franceses hacen muy bien las cosas, Mm. hace una semana de cine francés. Y entonces el área cultural de la embajada invita a ciertas personas, ellos traen películas que ya están vendidas aquí y Sí. traen 5 o 6 películas más, ¿sabes? Para venderlas. Claro. Entonces hacen una exhibición en un cine, y qué sé yo, invitan gente de la industria. Y a mí me invitaban todos los años. Un año voy y el agregado cultural, que hablaba perfecto castellano, me dice, tengo que confesarte algo, que había visto Inseparables. Y me dice, yo me negaba a verla, porque después de ver la nuestra, me dice, me dice, bueno, pero un día en un vuelo de Air France estaba la película y la vi. Y me gustó más la de ustedes que la francesa. Qué Te lo lindo. juro por mis hijas. Y le digo, es lo mejor que me puedes decir. Digo, me emocionó, porque además no fue porque yo le hablase de la película ni nada, vino él a Le decirme. nació, claro. Claro, claro. Qué Qué lindo. cosa que bueno, es que viste, para ellos era una película, ya te digo, Claro, es una película que tienen en el Olimpo, ¿no? claro. Entre Es otras, parte pero de su bueno, patrimonio cultural, digamos. claro, claro. Además fue un éxito taquillero gigantesco de millones de personas que fueron al cine. Claro. Bueno, Eh, Oscar, te recontra agradecemos este tercer contacto con nosotros. Ahora, bueno, vas a y entrar ahora a... dentro de 7, 8, 9 años hacemos otro. Te vamos agarrando cada... No, pero la verdad, haber hablado 3 veces con vos y siempre hablando de distintos proyectos, ¿viste? Nos gusta mucho el cine, así que nada, un placer charlar con vos y la Muchas gracias. sinceridad sobre todo y la charla descontracturada es lo que más nos gusta y te agradecemos mucho tu tiempo. Bueno, yo les agradezco a ustedes, te la debía, te había prometido desde Madrid que le iba a hacer cuando estuviera aquí y por eso aquí estoy. No hice ninguna nota todavía ni pienso hacer hasta Estamos de cuando vengan a primicia. promocionar la película. Bueno, Así mirá, que Unos privilegiados entonces somos. la verdad, bueno, no sé si es tan grande el privilegio, No, pero no, es sí. cierto que no hice notas, que no quiero hacer notas y que nada, que haré únicamente cuando tenga que promocionar la peli. bueno, Oscar, muchísimas gracias, te mando un Que sigan abrazo bien, gigante muchas y gracias a estaremos ustedes. viendo siempre tus laburos. Muchas gracias, Abrazo muchas enorme. gracias. Abrazo. Igualmente, abrazos. Oscar Martínez No, que no, se no, junta no, con no, Penélope no. Cruz, pero nos da notas Pero a nos da nosotros. notas a nosotros. Escuchame, ¿sabes qué? Podríamos organizar un asado con él y con Penélope, con Antonio, con todos, ¿no? Olvídate. ¿Le puedo decir Tony? Pasa que yo tengo miedo que Penélope me cosifique. Y Yo quiero que me sí, quiera, no porque soy conductor de Usted es mi cómplice, claro. pues soy Iván. Y sí. Yo no sé cómo me va. Hablamos media hora con Oscar Martínez. Media hora hablamos. Y, Hermoso. y le llegó a decir tu vieja que está Que está prácticamente enamorada, listo, ya está. entregada al cuerpo de Sí, Oscar sí, Martínez, sí. ¿no? Absolutamente. Me dio ternura porque Enamorada. medio que se incomodó, ¿viste? Como que le dio Sí, cosita. sí, sí, le dio cosita. Como que dijo, me la quieren dar, ¿viste? Como, Sí, sí. bueno, extraordinario. Extraordinario. Hemos dado todo. Bueno, tenemos un tema musical Ajá. que no tiene nada que ver con Oscar Martínez, pero tenía que No. elegir un tema. Y sí. Eh,
Pará, vamos a escuchar un tema musical mejor que se refiere al tema del día, porque no lo pudimos poner. Ah, bueno. Así que vamos a escuchar el tema Fantasmas de Miranda, Ujú. que hablaba del tema del día justamente. Ajá. Y luego vamos a cerrar el programa de hoy con noticias. Noticias. A ver.